Buenas noches a todos. Son las 3:10 de la tarde. Como siempre, yo digo la verdad, Ricardo. Cuando estamos grabando, estamos grabando. La razón es porque hoy día está con nosotros Ramón López de Mantaraz, que está en Barcelona. Y no todo el mundo puede. Cuando son las 10 de la noche en Chile, en Barcelona son como la 1 de la mañana, ¿o no, Ricardo? Sí, digamos más, a las 2 de la mañana. Así que por eso grabamos más temprano. Voy a presentar a Ramón López de Mantaraz, es fundador y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigación Científica en Barcelona. En el 77 se doctoró en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse con una tesis sobre aprendizaje probabilístico aplicado al reconocimiento táctil de objetos sólidos mediante una mano robótica antropomórfica. Posteriormente se formó en inteligencia artificial en la Universidad de California, en Berkeley, donde realizó un máster en computación. A su regreso a España se doctoró de informática en la UPC y a lo largo de sus 45 años de actividad en inteligencia artificial ha hecho contribuciones a distintos aspectos del aprendizaje automático y también al razonamiento aproximado y razonamiento basado en casos. Ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo el más reciente el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y TIC del gobierno español. Muchas gracias por estar con nosotros, Ramón. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, un placer aquí tener a Ramón, un viejo amigo, en el sentido del tiempo, no en otro. Y, y que vamos a conversar con él sobre distintos tipos de inteligencia. Pero seguramente nos va a contar que este es un día histórico en Chile, Daniel, ¿no? Sí, hoy día comenzó el retiro del segundo 10% de la AFP, una cosa que impensada en Chile, que parte de nuestra de nuestro pilar político de los últimos 30 años han sido la AFP, una cosa que solo hay en Chile. Y bueno, les dije antes, Colo Colo está último en la tabla por primera vez en la historia del fútbol chileno. Ramón, ¿cómo está Barcelona con el famoso COVID? Hoy día vi que están entrando a una nueva etapa con el tema del COVID allá. Con el tema del COVID, Ujú. bueno, ya llevamos bastante tiempo en lo que lo llaman la segunda ola, ¿no? Y está la cosa, pues está, no se puede afirmar estemos bien, aunque ahora los indicadores parece que están de nuevo bajando, muy poco a poco, pero está la situación mal, porque todavía tenemos restricciones bastante importantes de movilidad. Los fines de semana uno no puede salir de su perímetro, del municipio donde vive, y el resto de los días hay el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ujú. O sea, la situación es todavía muy dura y hay muchas actividades que todavía no están en funcionamiento. Muchas cosas cerradas, las grandes superficies cerradas. En fin, el mundo de la cultura lo está pasando muy mal porque, bueno, también hay muchas restricciones. ¿Y los colegios y universidades están por telestudio o por Sí, teleconferencia? prácticamente, sí. En la universidad lo normal es el teleestudio, sí, exactamente. Los niños no, la enseñanza más de primaria y esto, pues no, pero ya la universidad es todo enseñanza a distancia, ¿no? Ujú. Ricardo, hoy día vi las cifras de hoy de Estados Unidos del COVID, 2,5 millones de personas. 2.582.000 personas. Es mucho, ¿no? Sí, sí, bueno, esta última semana pasó el récord de 200.000 casos nuevos por día, en promedio, en una semana, que es un récord. Y muy cerca de 3.000 fallecidos diarios, que también es otro récord. Y ya hay que pensar que de acuerdo al número de fallecidos que había en Estados Unidos, en realidad la cantidad de personas contagiadas es mucho mayor, seguramente sobre los 30 millones, entre 30 y 40 millones de personas se han contagiado, o sea, el 10% de Estados Unidos se ha contagiado. Y en algunas partes, si uno considera que es un país, por ejemplo, Dakota del Sur o Dakota del Norte serían los peores países del mundo en el sentido de mortalidad per cápita. Chuta. Porque, por ejemplo, incluso todavía discuten en algunos pueblos si hay que usar mascarilla o no, porque no es obligatoria. Entonces, si Ya, la mascarilla no es obligatoria, bueno, tú te puedes imaginar, el virus se expande muy rápidamente. Bueno, Dakota del Sur es un reducto muy, ¿cómo decirlo?
de Trump, así de frentón, ¿no? Sí, bueno, las dos Dakotas son gobernador republicano y mayoría republicana, sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Ricardo, hoy día estamos en una nueva edición del Ley de los Datos y la Inteligencia Artificial. Hemos tenido varias conversaciones ya sobre la inteligencia artificial, que básicamente no existe, pero bueno, eso lo dirán ustedes durante la conversación, ¿o no, Ricardo? Sí, sí, porque Ramón tiene una larga experiencia en esto y ha vivido eh, el verano y el invierno y el verano de la inteligencia artificial, ¿no? El antes, el pasado, el Ha vivido las después. tres estaciones. Más o Entonces, menos. no sé si quieres comenzar tú un poco contando cuál es tu visión de lo que se llama hoy en día inteligencia artificial y cuál es tu opinión sobre lo que se llama en inglés narrow AI, o sea, estrecha, o la inteligencia artificial genérica. Y también yo creo que a todo el mundo le interesa, recuerda que aquí está gente que no entiende mucho de informática, si alguna vez vamos a poder llegar a esa inteligencia artificial general. Bueno, preguntas que dan para mucho de debate y mucho de sí, ¿no? No son evidentes. A ver, el problema, en mi opinión, lo que está ocurriendo es que, a ver, inteligencia artificial no podemos decir que es algo que no existe. Otra cosa es que se le pueda llamar realmente inteligente o inteligencia sin poner comillas alrededor de la palabra inteligencia cuando hablamos de la realidad de la inteligencia artificial. Es obvio que depende de cómo definamos, ¿no? Cómo definamos la inteligencia artificial, incluso cómo definamos qué es inteligencia. Pero bueno, no voy a entrar en este terreno porque es muy resbaladizo y no sabría dar, no solamente yo creo que hay muy pocas personas que pueden definir claramente o capaces de atreverse a decir qué es la inteligencia, ¿no? Tuvimos ya una conversación con un neurólogo donde Sí, hablamos de este tema. sí, a ver, bueno, supongo que se debió quedar también de manifiesto que es un tema difícil, es uno de estos, es de estas palabras que llaman suitcase word, que le llamaban Marvin Minsky, las palabras maletín o maleta, son muy poliédricas, tienen muchas posibilidades muchas posibles interpretaciones o significados, ¿no? Es todo muy complejo. A mí me gusta mucho, o he usado en más de una ocasión, no voy a pretender llamarle definición, porque no quiero llegar a tanto, pero una aproximación, podríamos decir que es lo que tenemos actualmente, son sistemas que son capaces de lo que el filósofo Daniel Dennett le llama competence without comprehension, ¿no? O sea, habilidades sin comprensión, ¿no? O capacidades de hacer algo, pero sin comprensión. Yo pienso que cuando hablamos de la situación actual de la inteligencia artificial, vamos a parar nos estamos dando otra vez de cabezazos contra la misma pared desde hace ya 60 años o más, ¿no? Y es el dotar de capacidad de comprensión en el sentido semántico de lo que hace un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje, está claramente la semántica, pues todos tenemos más o menos, creo, tenemos más o menos claro a qué nos referimos cuando hablamos de la semántica del lenguaje. Pero no solamente eso, ¿no? Un sistema de visión artificial que analiza escenas, pues también nos encontramos con el mismo problema, a interpretar y analizar y describir una escena demostrando que se ha comprendido profundamente lo que se ha visto en aquella escena. No sé si se ha cortado un momento. Estaba diciendo que en esta situación también se puede catalogar con el problema viene a ser el mismo. En el fondo, ¿qué hay? Para tener una interpretación similar a la que nosotros tenemos de lo que vemos, lo que oímos y lo que decimos, requiere unos conocimientos que tenemos todos adquiridos muchas veces de forma casi sin darnos cuenta o inconsciente por el simple hecho de nuestras vivencias y nuestras experiencias a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entendemos el mundo que nos rodea, ¿no? Interpretamos lo que vemos con una cierta facilidad, ¿no?
Y el lenguaje también interpretamos muchas cosas que no están explícitas en las frases que estamos leyendo, no están en absoluto explícitas, pero somos capaces de hacer inferencias si nos preguntan acerca de un texto que hemos leído, somos capaces de demostrar que hemos captado en profundidad la comprensión de aquel texto. Y esto, en mi opinión, actualmente no hay ningún sistema de inteligencia artificial que tenga estas capacidades, ¿no? Por eso Daniel Dennett le llama a estas habilidades sin comprensión, en donde no hay una comprensión real, pero bueno, desde un punto de vista práctico, pues puede ser útil. Y de hecho, estamos viendo que lo es. Ya vemos que hay muchas empresas y mucho negocio alrededor de la inteligencia artificial. O sea que si no funcionara en absoluto, no sería negocio. O sea que algo, pero claro, yo voy un poco más allá. Yo tengo para mí, desde el punto de vista del científico, yo quiero ir más allá. No me conformo con el que algo funcione, sino quiero saber el por qué funciona y cómo funciona, ¿no? Las preguntas científicas que son las que considero que son realmente interesantes de atacar, ¿no? Y son preguntas que últimamente tengo la sensación de que de inteligencia artificial se han quedado un poquito de lado, se han puesto un poco de lado, contrariamente a hace años, en donde estas cuestiones estaban en el centro de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Con la inteligencia artificial se relacionaba mucho con lo que llamamos ciencias de la cognición o ciencias cognitivas, la filosofía, la lingüística, incluso antropología, en donde era todo un conjunto desde distintos puntos de vista se estudiaba lo mismo, ¿no? Intentar arrojar algo de luz a qué es eso de la inteligencia y cómo es que los seres humanos somos capaces de hacer las cosas que hacemos, ¿no? Algunas las hemos reproducido con máquinas, pero manteniéndonos en el nivel más del que lo hace, parece que funciona, con sistemas de deep learning que se están utilizando también para lenguaje y para traducción, por ejemplo, o GPT-3, por ejemplo, ¿no? Que son cantidad de datos y modelos muy complejos y dicho de paso, muy complejos y muy poco sostenibles desde el punto de vista de la huella de carbono, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay muchos temas. Qué bueno que hablaste de este tema porque, aunque no tenía pensado, yo creo que sería bueno también tocar el tema de justamente el tema de sostenibilidad y que fue lo que pasó con una famosa investigadora de Google, Timnit Gebru, Claro. que por poner en la mesa el tema digamos, de los sesgos del lenguaje, por ejemplo, modelos tan grandes como GPT-3, el tema de cuál es el balance, por ejemplo, digamos, el tema no de sesgos del lenguaje, sino, por ejemplo, solamente ecológico, la huella de carbono, la energía que tenemos que usar. ¿Cuál es el balance? ¿Hasta dónde deberíamos seguir haciendo cosas más grandes solamente por probar que podemos hacer cosas más grandes? Exacto. Yo creo que yo creo que por ahí no debemos ir. Es que además un motivo por el cual creo eso es que precisamente desde el punto de vista científico le veo poco interés. Porque, a ver, no estás, digamos, enfocando, atacando preguntas científicamente profundas y complejas. Dice, bueno, venga, ya que disponemos de capacidades extraordinarias de cálculo, de computación, de altísimas prestaciones, y tenemos todos los datos que queremos y más, pues venga, vamos a darle aquí a la manivela, al motorcito de venga, ir probando, y venga a probar modelos, miles de modelos, se prueban miles y miles de modelos, ¿no? Y se ajustan y se cambian y se hace, es más un trial and error que otra cosa, es poco sistemático y poco metodológico. Fuerza bruta, ¿no? Sí, no le veo el interés científico, la verdad. Yo me cuesta vérselo. Sobre lo que tú hablabas de Daniel Dennett, te voy a poner una pregunta práctica. Si nosotros tuviéramos una máquina que pelara manzanas todo el día y que pudiera aprender a pelar manzanas, en algún momento del día uno le pasa una pelota de tenis verde, la máquina que sabe hacer cosas pero que no comprende, ¿pelaría esa pelota de tenis? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Depende de cómo esté el sistema. Si solamente la única característica sobre la que se basa
para hacer la acción de pelar es el color y la forma, pero no la textura ni otras, y no analiza otros features, otras características del objeto, pues lo más probable es que sí. De hecho, hace poco hubo un vídeo muy divertido de un partido de fútbol donde el sistema de inteligencia artificial seguía la calvicie de un árbitro, creo que era, si no recuerdo mal. Era del guardalínea. Del guardalínea, claro. Es el guardalínea. Creyendo que era el balón, ¿no? Que era la pelota de fútbol, ¿no? O sea, que ya lo vemos que sí, que estas cosas pasan. Yo creo que es bastante probable que sí que ocurriera esto, ¿no? A no ser que, bueno, que se hubiera diseñado el sistema ya de una manera mucho más sofisticada y que no solamente se tratara de las características muy superficiales como forma y esto, ¿no? Y color, sino que además textura o peso, yo qué sé. Eso es como saber hacer sin comprender, ¿no? Claro, no, claro, esto sería un ejemplo de hacer algo, sería un ejemplo claro de un fallo enorme, una falta de robustez terrible en el sistema debido a eso. Y eso es lo que ocurre muy a menudo, son sistemas muy poco robustos. De pronto funcionan muy bien y pueden funcionar muy bien durante pues, bastante tiempo, en muchas situaciones, y de pronto la degradación es brutal. De pronto tiene una performance, unas competencias relativamente buenas, ¿sí? Y de pronto se hunden completamente, pues porque aquella situación no estaba prevista anteriormente, era lo del problema de la larga cola, ¿no? Era una situación que no estaba bien, no estaba contemplada ni tan siquiera a veces en absoluto, ¿no? En el conjunto de entrenamiento, estoy hablando ahora en los sistemas típicos de aprendizaje, ¿no? Y esto es un fenómeno clarísimo que lo vemos continuamente, ¿no? Esta robustez tan frágil, esta fragilidad, ¿no? Sí, no, me gusta esto que dices, como se degrada así de golpe, porque en realidad yo creo que hay una diferencia muy importante entre las personas y los sistemas de, por ejemplo, aprendizaje profundo. Ya tuvimos una persona donde hablamos con este tema, es que los errores son distintos. Es decir, cuando las personas se equivocan, están cerca de la solución, pero estos sistemas cuando se equivocan se van como en el espacio y van a cosas que son mucho más graves. Y ahí ocurren los problemas, es decir, 95% del tiempo estamos bien, pero cuando se equivocan no es que estamos cerca, sino que estamos en un lugar que completamente inesperado. ¿Catastrófico? Eso ya ocurrió históricamente, llamaron la Graceful Degradation, ocurrió cuando los sistemas expertos famosos en los años 70, mediados de los 70 hasta mediados de los 80, que tuvieron su boom, ¿no? Tenían esta característica. Si habíamos representado los conocimientos adecuados para aquel sistema experto, diagnóstico de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mientras nos mantuviéramos dentro de este contexto muy delimitado, funcionaba muy bien, hacía diagnósticos muy buenos. A la que te salías un poquito de los casos que habían sido ya anticipados y previstos en el diseño de las reglas del sistema experto, había una degradación que no era nada graceful, al contrario, ¿no? Todo lo contrario, graceful degradation, era abrupta, una degradación abrupta, y el sistema experto aquel hacía cosas completamente auténticas estupideces, podía dar resultado. Yo qué sé, pues podía hacer una pregunta sobre si un paciente estaba embarazado, cuando a lo mejor en algún momento dado se le había dicho que el paciente era un hombre y no una mujer, ¿no? Quizás es una situación un poco así, digamos, extrema, pero cosas de ese estilo, ¿no? Algo que sale de lo previsto y ya no sirve para nada absolutamente. Bueno, eso se ha visto en ejemplos de GPT-3, de que se sale completamente de algo completamente ridículo porque replica ciertas construcciones que en un contexto pueden tener sentido, pero cuando cambias una palabra ya no tiene ningún sentido. ¿Crees que en cierto sentido la gente que está trabajando hoy en día no recuerda, por ejemplo, lo que pasó hace 40 años con los sistemas expertos, ¿no? Y estamos redescubriendo lo mismo? Parecería que hasta cierto punto sí, ¿no? Da la sensación de que el error de la degradación abrupta
que lo vemos ahora y ya lo vimos con los sistemas expertos, ¿no? Claro, muy distinto, no eran sistemas que no tenían capacidad de aprendizaje y bueno, esto fue uno de los motivos. De hecho, fue uno de los motivos esta degradación y la falta de cubrir, satisfacer expectativas que habían levantado los sistemas expertos, fueron una de las causas del segundo invierno de la inteligencia artificial. Fueron para mí las principales, ¿no? Estamos en la tercera ola. Y ahora yo creo que estamos... La tercera ola de inteligencia artificial. Perdón, sí, disculpen, pero ¿cuál estamos en una tercera subida enorme y es una subida muy abrupta, un hype muy grande, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Y cuál fue el primer invierno de la inteligencia artificial? Bueno, el primer invierno es anterior, era más o menos finales de los 60, primeros de los 70, antes de los sistemas expertos. Hubo unos fracasos horribles en sistemas de traducción automática entre el inglés y el ruso, por ejemplo. En plena Guerra Fría había mucho interés en que hubiera traducción automática entre el inglés y el ruso y bueno, hubo varios informes que dejaron muy mal a la inteligencia artificial y sobre todo debido a los increíbles, enormes fracasos traduciendo entre inglés y ruso, entre inglés y otros idiomas, ¿no? Hubo el informe Lighthill en UK, en Reino Unido, que fue devastador. Sir James Lighthill se le encargó un informe y bueno, dejó la inteligencia artificial por los suelos y dejaron los organismos que financian proyectos, los dejaron de financiar en UK y luego en otros lugares del mundo pasó algo similar, ¿no? Algo que por lo demás, Ricardo, hoy día es súper fácil acceder a un traductor inglés-ruso en línea y lo hacen relativamente bien. Hoy día un diario lo voy con un clic, puedes traducir una página de un diario ruso, ¿no? Sí, yo creo que se puede traducir texto que no es muy complicado, pero cuando queramos traducir poesía, por ejemplo, todavía yo creo que eso sería ya un paso, porque no basta con la traducción literal, por ejemplo, si uno quiere traducir una novela o una poesía, tiene que entender lo que uno está, como tú dices, tienes que entender lo que está haciendo. Cuando tuvimos el programa hace 2 semanas, cuando hablamos con Jorge Pérez de aprendizaje profundo, Deep Learning, una de las cosas que sale ahí importante es que en realidad lo que estamos haciendo es cambiando de representación. Por ejemplo, entendemos que una imagen es un gato, pero las palabras, 4 letras que tiene la palabra gato, todavía no entendemos qué significa. Ahora, hay gente que incluso de los padres, los que se llaman los padres del aprendizaje profundo, que dicen que el aprendizaje profundo en el futuro va a hacer todo. ¿Qué opinas tú de eso? Hombre, yo los veo, yo creo que es una afirmación muy optimista. Muy optimista. Yo pienso que en sí mismo tengo serias dudas de que nos acerque a la inteligencia artificial de tipo general, una inteligencia artificial más inteligente sin comillas, en mi opinión, ¿eh? Pero ahora otra cosa es que combinándolo haciendo híbridos de esta aproximación con otras aproximaciones en donde ya tengas más en cuenta un conocimiento más simbólico, más capacidad de razonamiento, que existen. Hay trabajos muy interesantes ¿Cuentas alguno? Como los trabajos de Joshua Tenenbaum, por ejemplo, que combina esta capacidad de razonar a lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Y no es el único. Bueno, esto además está, yo afortunadamente, sí tengo que decir que afortunadamente, en mi opinión, eso está cada vez haciéndose más. Y cada vez uno ve más artículos en donde de lo que se trata es de añadir estas capacidades más de razonamiento y de lógica, aproximaciones más lógicas, más simbólicas a la inteligencia artificial. Yo pienso que es por ahí vamos, creo que vamos mejor, ¿no? Diría yo, no sé. También hay los propios de DeepMind también están trabajando en estas aproximaciones ya más híbridas, no única y exclusivamente
deep learning o red neuronal profunda o lo que sea, ¿no? Y luego las tendencias más de transfer learning y de aprendizaje, o sea, por transferencia, y también de relaciones causa-efecto, por ejemplo. Yo pienso que son caminos muy interesantes para el futuro de la inteligencia artificial, porque es uno de los elementos básicos de lo que llamamos conocimiento de sentido común. No todos los conocimientos de sentido común se reducen a entender relaciones causa-efecto. No digo eso, pero sí que hay una buena parte de conocimientos de sentido común que sí que se pueden modelizar como capacidad de relacionar causas con efectos, ¿no? Porque ahora los sistemas actuales no distinguen causa de efecto, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y esto, pues los trabajos de la escuela de Judea Pearl, de Arnab Darwish y muchos otros van muy en esta línea, ¿no? Hablan ya de esto, ¿no? El what if, hacer la pregunta what if, ¿no? Los counterfactuals, por ejemplo, como elemento importante de cara a esto, a analizar y a modelizar conocimientos basados en relaciones causa-efecto como herramienta hacia conocimientos de sentido común, hacia inteligencia artificial más general, ¿no? Y es basado mucho en los modelos gráficos probabilísticos, están detrás de estos modelos, ¿verdad? Y yo pienso que ahí sí que hay posibilidades de hacer contribuciones desde el punto de vista científico mucho más interesantes que las que ahora yo estoy viendo puramente con el deep learning, ¿no? Ramón, me llamó la atención que hablaste sobre el aprendizaje, la transferencia. Sí. Nosotros hemos hablado muchas veces acá con Ricardo sobre inteligencia artificial. Yo primera vez que lo escucho, no lo había incluso ni leído. ¿Nos podrías contar un poco qué es esto del aprendizaje por transferencia? Sí, bueno, el transfer learning en inglés, eso los humanos lo hacemos continuamente. Nos encontramos cuando hemos aprendido a resolver un problema, a realizar una tarea, ¿vale? Si luego tenemos a continuación, en el futuro, una tarea relacionada, o sea, no completamente disjunta, no, que tenga relación, algunas similitudes, pero que sea más compleja, podemos aprovechar el conocimiento aprendido en la tarea anterior. Perfecto. Para la segunda tarea, algo más compleja, en lugar de aprender desde cero, desde scratch, pues reutilizar conocimiento, parte del conocimiento adaptándolo que hemos aprendido en la tarea anterior. Yo he trabajado en este tema, es uno de los trabajos que tengo relativamente recientes, y lo que hicimos es un robot que era capaz de aprender mediante reinforcement learning completado con razonamiento basado en similitudes, por analogía. Aprendía a mantener en equilibrio un doble péndulo invertido, pero ni siquiera era necesario que el doble péndulo invertido fuera realmente real y el robot lo sujetara, lo manteniera en vertical el doble, no un doble, sino dos barras con una articulación en medio. De ahí que sería el doble péndulo invertido. Es más complejo. Lo que hacemos los niños de mantener una escoba, entretenernos en casa, manteniendo una escoba encima de la palma de nuestra mano, esto sería no el doble péndulo, ese sería el péndulo invertido. El doble es cuando hay una articulación entre las dos varillas o dos escobas con articuladas o dos varillas, ¿no? Pues bien, lo aprendió en simulación, ¿de acuerdo? Y una vez aprendió a asociar situaciones con acciones para mantener en equilibrio el doble péndulo invertido, este conocimiento se transfiere a una aplicación, a un sistema en donde el robot tiene que aprender a caminar de forma robusta, sin caerse, porque se puede aproximar también el cuerpo humano, por lo menos de cintura para abajo, como un doble péndulo invertido, en donde las rodillas serían la articulación y la antepierna y el muslo y la pierna serían los dos componentes del doble péndulo invertido cuando estás caminando, ¿no? Entonces demostramos que habiendo previamente aprendido a mantener en equilibrio el doble péndulo invertido, aceleraba enormemente el proceso de aprender a caminar con robustez, sin caerse continuamente. O sea, se acelera el proceso de aprendizaje a caminar gracias
a este aprendizaje por transferencia, de transferir lo que aprendió a la hora de, en el momento en que aprendió a sujetar, a mantener el doble péndulo invertido en equilibrio. Voy a dar un ejemplo un ejemplo más simple o mundano para la gente, para que entienda. Por ejemplo, todos aprendemos primero a manejar un auto y de repente te dicen, toma este camión, manéjalo. Por supuesto, el camión es mucho más complicado porque tiene otro peso, tiene otras cosas que no conoces, pero por supuesto tú no dices, me voy a olvidar cómo se maneja un auto y empiezo todo de nuevo. Uno empieza de lo que ya sabe y ahí aprende lo que no sabe. Y es el mismo ejemplo, o sea, transferimos lo que ya sabemos a un problema nuevo que es más complejo, o en el caso más interesante que está explicando Ramón, a un modelo que es muy parecido, que son, por ejemplo, la rodilla, que sería el doble péndulo. Pero ahí me gustaría entrar en un tema que yo sé que te gusta mucho, es ¿por qué los robots tienen que caminar como nosotros? Porque somos dioses. No. De hecho, no caminan realmente. No, pero me refiero, ¿por qué tienen que tener rodillas? A eso me refiero. Bueno. Tienen que ser antropomórficos, podrían ser pulpos. Sí. Bueno, a ver, depende de cuál sea el uso que vaya a hacer uno de este robot. Obviamente no tiene sentido pensar en que solamente hay que hacer robots antropomórficos. Pero lo que queremos mostrar, generalmente todos son antropomórficos, los que mostramos en congresos. No, todos no, pero muchos sí. Sí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de robótica, ya no industrial, sino el robot que en un futuro pueda estar en nuestras casas, ¿no? Como asistentes, como haciendo trabajos en la casa, lo que no vamos a hacer es diseñar las casas de forma distinta para adaptarlas al robot. Las casas ya están diseñadas para que los armarios estén a una cierta altura, teniendo en cuenta la altura normal de una persona. Todo está de manera, y hay escaleras, todo está de manera la casa está, el arquitecto las hacen pensando que son personas las que van a habitar la casa, obviamente, ¿no? Que no vamos a andar ahí a cuatro patas o reptando como las serpientes, ¿no? En cambio, bueno, por ese motivo es una buena, yo creo que es una buena justificación que si queremos convivir con robots, socializar con robots, en el entorno de trabajo también, no solo en la casa, en las casas, bueno, si para muchas de las tareas que queremos que algún día hagan, nos dará mucha ventaja que sean antropomórficos, que sean más o menos de nuestra altura, que caminen sobre dos piernas, puedan subir y bajar escaleras, superar obstáculos fácilmente levantando las piernas, ya que claro, si caminaran en tres piernas sería más fácil. Bueno, ya. Lo que pasa que sí, bueno, a la hora más fácil, pero no sé, a la hora del control no tengo muy claro. Yo no soy, hace muchos años cuando hice mis estudios universitarios, inicialmente en Toulouse, sí que estudié control automático o algo, y modelos de feedback y reguladores y todo eso. Pero bueno, me he olvidado de muchas cosas, obviamente. Bueno, vamos a invitar a una amiga común, Carmen Torres, en otro programa. Ella sabe mucho más de esas cosas que efectivamente que yo. Es una buena idea que la invitara, sí. Y bueno, yo no sé si está tan fácil a nivel del control de bajo nivel, lo que serían los PIDs, los reguladores, todo. No está claro que sea más fácil tres piernas que dos. El equilibrio es más fácil, pero puede ser que el movimiento sea más difícil. Ahora, el comienzo sea más difícil de controlar, bueno, sí. Pero si los robots... Y sincronizar y todo. Bueno, pero si los robots no tuvieran forma humana, ¿cómo hubiera llegado Terminator a salvar el mundo? ¿Te imagináis? Hay que pensar... Ustedes saben que existe esa ONG que se llama Stop Killer Robot. ¿La conocen? Sí, que se llama... Claro, bueno, y ahí hablan de por qué el sistema antropomórfico también podría ser usado como arma, pero bueno, esa es otra pregunta los robots soldados que hablan, ¿no? Claro. Bueno, Boston Dynamics hace unos robots que dan miedo. Claro, por eso. Dan miedo. Si uno ve los vídeos de Boston Dynamics, se da cuenta cuál es el objetivo último, ¿no? Que dar miedo. Seguramente ellos ya existen, pero no sabemos, son secretos. Probablemente. Es que no sé hablar de este tema porque se me ponen los pelos de punta. Oye, una pregunta para los dos que siempre también hablamos, ya que hablé de la ciencia ficción un poco, sabemos que la inteligencia artificial general, que es como lo presenta la ciencia ficción, no existe, y a eso yo me refería cuando comenzamos este programa. Exacto. ¿Cuál es la diferencia o cómo ven ustedes el desarrollo de esta palabra? La voy a poner así para que ustedes la expliquen. Cyborg. ¿Cómo podría...? ¿Ah?
Cyborg, dices. Claro, claro, Sí, claro. cyborg. Porque mucha gente la confunde con robot, con inteligencia artificial, con autómatas también. Porque cuando ustedes hablan de robot, tiene inteligencia artificial, pero son maquinitas, ¿no? ¿Cómo es el estudio de los cyborgs? ¿Cómo lo ven ustedes? Los cyborgs son mezclas de biología, de ser vivo y máquina, Ujú. y conexión incluso a nivel neuronal, ¿no? Y para mí el cyborg es esto, ¿no? No es puramente una máquina basada en, yo qué sé, en materiales y en tecnología de silicio, sino que está también a su conexión directa con circuitos neuronales biológicos, Sí, sistema sí. nervioso. Es una persona aumentada. Sí, y para dar. De hecho, cyborgs, unas gafas, de alguna manera, exagerando un poco, ¿no? Uno puede decir, bueno, por el hecho de llevar gafas ya somos un poco cyborgs, ¿no? Pero claro, el cyborg, en el sentido estricto del significado, es algo que además está implantado, ¿no? Que no es algo tan exterior. Pero los implantes cocleares para el oído, para los sordos, esto, en mi opinión, ya sí que podría empezar a calificarse como una tecnología tipo cyborg, ¿eh? Sí, sí. En mi opinión. ¿Y qué opinas por ejemplo, los experimentos que está haciendo Elon Musk? Elon Musk. Pero claro, Hablando en fábrica. es un tema que yo conozco muy poco, porque no Ok. es, ya sabes que no. Pero, Pero bueno, sí que he oído con compañeros míos en el CSIC, del mundo de la neurociencia, neurocientíficos, y una Lisette Menéndez de la Prida, que está en el Instituto Cajal. Leí un artículo que escribió él a nivel divulgativo, no un artículo científico, sino un artículo, creo que una especie de magazine o revista o algo, en donde, bueno, criticaba muchísimo lo de el high, es la exageración, es la sobreventa, ¿no? Elon Musk es un experto en crear también expectativas. expectativas, ¿no? Y yo creo que juega con este aspecto, juega con esta manera de hacer las cosas, Y ¿no? más que jugar, también recibe financiamiento. Bueno, de hecho Bueno, está Claro, vendiendo ahora más acciones de Tesla para conseguir más dinero y es como una máquina, es como una pirámide invertida. claro. No diga. sí, Funciona sí, muy no bien. sé, no que me queda muy claro si esto es sostenible lo que hace, pero bueno, Pero no cada vez sé. la gente le compra más porque la anterior vez funcionó. Entonces puede ser una pirámide invertida que no sé cuándo va a parar. No Porque en algún sé, momento yo, en algún momento no es viable. sí, sí, sí. De hecho, no parece que esté haciendo negocio con los coches, con los No, no, automóviles Tesla. no, no, no. Parece ser, leí un artículo, no recuerdo quién, un análisis de un economista que decía que en el fondo donde puede ser que arranque su negocio y gane de verdad ya mucha cantidad de plata, dinero, es con las baterías. Parece que está, Elon Musk está como apostando muy fuerte en el tema de las baterías y puede llegar a ganar, a ganar muchísimo dinero, a hacer realmente el negocio de verdad, no tanto con los automóviles, sino con las baterías. No sé, no lo sé, no entiendo tampoco demasiado de estas cosas, ¿no? Mira, para cambiar de tema, el año pasado tú coordinaste la estrategia española de investigación y desarrollo, si no me equivoco, ¿no? Sí, la de I+D+I del Ministerio de Ciencia, sí, O sea, de Ministerio de Inteligencia Ciencia de Artificial. España, Investigación, Desarrollo e Innovación. Y tú fuiste el Sí, coordinador del comité. ¿Nos sí. puedes contar cuáles tú crees que fueron los resultados más importantes de esa estrategia publicada o cuáles son los objetivos que tú crees que son los prioritarios en esa estrategia que tú crees que son interesantes no solo para España, sino también para Chile, para la sociedad en general? Bueno, era un documento bastante amplio y había muchos aspectos. Identificamos una serie de sectores que los dividimos en dos grandes apartados, la parte más económico-social y la parte, digamos, más social y la más industrial, por decirlo. Y luego había una componente muy importante, llamamos muchísima importancia, como era lógico, puesto que fue un encargo del Ministerio de Ciencia, no de Economía o de otro ministerio, sino de Ciencia,
en la parte de la investigación científica. Y decíamos pues que era muy, muy importante tomar decisiones arriesgadas y decididas y con financiación adecuada, aunque ahí no hablábamos de dinero, porque nos dijeron que no podíamos mencionar nada a nivel presupuestario en aquella etapa todavía, y hablábamos del problema de la retención de talento, atracción de talento. Por ejemplo, eran dos aspectos muy importantes de cara a lo que sería la ciencia, la investigación en inteligencia artificial en España, ¿no? Intentar recuperar mucho talento que se ha estado marchando de nuestro país en los últimos 8 o 10 años más o menos, ¿no? Eso lo presentamos ya hace casi 2 años. ¿Cuánto hace? Fue en marzo del 2019. Un año y marzo del 2019, sí. O sea, que ya hacía... Sí, marzo del 2019, hace bastante tiempo. Y para mí esto, y ahora también hablábamos de hacer como se hablaba de un network o una red de centros de excelencia en inteligencia artificial en España. De hecho, venía un poco marcado esta decisión o obligado por la propia estrategia europea de inteligencia artificial, porque exige a los países que les comuniquen, que decidan un número limitado, no 50, ¿no? Un número limitado de centros de excelencia en inteligencia artificial en cada país, y que se notifique a la Unión Europea, ¿no? Y bueno, digamos que, pero nos pareció que además de que era un requerimiento europeo, nos parecía que sí que hacía falta una mínimo de coordinación a nivel del país, de los distintos lugares alrededor del país, ¿no? Donde hubiera centros o grupos pues muy activos y prestigiosos en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y que se coordinaran. También se hablaba de la formación, del training, ¿no? Bastante. Se ha mucho hincapié y no solamente a nivel universitario, sino a nivel también desde la enseñanza, incluso primaria, muy el pensamiento computacional y tal, y darle a la formación profesional, también darle a la formación profesional, introducir los conceptos de inteligencia artificial, y a la ciudadanía en general, la administración pública, también como un apartado importante era cómo la inteligencia artificial podía añadir mucho valor añadido y más eficiencia a lo que es la governance, ¿no? El e-governance, eso. O sea, muchas cosas, ¿no? Y obviamente la sociedad digital, la industria 4.0, es que se cubrían muchas cosas en ese documento, muy amplio era. Ahora, Chile está trabajando en su estrategia de inteligencia artificial actualmente. ¿Y tú crees que hay alguna iniciativa de lo que hicieron ustedes que tú crees que sería como más importante en un país en vía de desarrollo como Chile? Tú dirías, mira, yo me concentraría en este tema. Claro, no conozco suficientemente la realidad de Chile. Bueno, pero más bien puede ser más bien genérico en el sentido de que, por supuesto, España es un país más desarrollado que Chile, o incluso, por ejemplo, yo no veo a España compitiendo directamente con Alemania. Uno debería decir, mira, aquí podemos hacer estas cosas en España, pero no tiene sentido competir con Alemania, con Estados Unidos, con China. Y del mismo modo, uno podría decir, Chile no tiene sentido que esté compitiendo con España, sino que tenemos que tener algunas cosas que sean únicas, que potencien cosas que son propias, o cosas que, por ejemplo, otros países no se preocupan tanto, como, no sé, por decir un ejemplo, sostenibilidad, discriminación. No lo sé, bueno, Ricardo, no sé muy bien. A ver, esto supongo que Chile debe tener también debe priorizar aquellos sectores o aquellos ámbitos en donde la inteligencia artificial pueda aportar, pueda acelerar, pueda aportar beneficio en la digitalización y todo, y en aquellos ámbitos en los que Chile pues sean muy importantes para Chile. A nivel, yo qué sé, a nivel
Minería, no, minería es alguno... Agricultura, ¿no? No sé, Sí, no, minería es uno. minería, por ejemplo, Forestal, minería, el que es muy sector potente. forestal es otro. Algún tipo de exportación agrícola, el vino. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, minería en la República Española no la mencionábamos para nada. No, porque bueno, España no es una potencia en minería actualmente en el mundo, ni mucho menos, ¿no? Claro. Y por lo menos ahí no se dice nada de la minería. ¿Vale? Si no, igual me he olvidado un poquito, a lo mejor hay una pequeña referencia, pero no como algo prioritario. Y yo creo que y lo demás, no lo sé, quizás los aspectos más del training, de la formación, ahí sí que se pueden trasladar más cosas de un país al otro, posiblemente, claro. Digo yo, ¿no? Puede hacer un poco de transferencia de aprendizaje, ¿no? Sí, quizás por ahí sí que no veo yo por qué tiene que ser muy distinto la problemática que tenemos aquí, de que falta gente formada, bien preparada para implantar y desplegar ya a un nivel no así figurativo, sino a un nivel ya real toda la inteligencia artificial en el mercado y en las empresas y todo, ¿no? Yo pienso que desde ese punto de vista seguramente que no estamos distintos. O sea, yo me imagino que también estáis con los mismos problemas de una falta de personal bien preparado en esta área. Y ahí todo lo que está en nuestro documento, en la estrategia de España, eso puede ser más o menos transferible a Ramón, por ejemplo, ¿no? O la enseñanza de grados, por ejemplo, de inteligencia artificial, que ya se van a implantar varios en España en el 2021-22, empiezan ya grados, no de computación, no, grado de inteligencia artificial. ¿eh? ¿Y cómo se llaman esos grados? Sí, va a haber varios, uno en la Universidad Autónoma de Barcelona, otro en la UPC, y creo que hay alguno más que ¿son se licenciados? estaban hablando. ¿Perdona? ¿Es una ingeniería en inteligencia artificial? ¿Cómo se llama? Bueno, es un grado. Ahora se llaman... Sí, ahora se llaman grados aquí, ¿no? La licenciatura anterior era la licenciatura típica de 5 años, ahora los grados son de 4 años y después del grado uno puede hacer el máster, ¿no? Previo al máster. Pues ya va a haber grados especializados en inteligencia artificial. Ramón, te hago una pregunta que... bueno, yo estudio mucho esto, soy periodista, sé que tenemos algunos problemas en común en España y Chile respecto a la inteligencia artificial y sin dar nombres, ¿cómo un país se podría preparar para las grandes compañías que llegan a Chile y te dicen, vamos a vender este tremendo sistema de inteligencia artificial para encontrar a niños con posibilidades de ser delincuentes? O vamos a vender este sistema al gobierno de Chile para implementar inteligencia artificial en la otorgación de becas universitarias. Y son compañías gigantes que están en España, están en Chile, están en general también en Estados Unidos, pero ¿cómo podemos preparar a la gente, a los gobiernos para tener transparencia cuando te vienen a vender estos sistemas? Que muchas veces está lo que tú dices que el hype, que en español vendría siendo como humo, no sé si humo, pero bueno... La moda, una gran moda. Sí. O la moda y que le ponen a cualquier cosa inteligencia artificial y hacen el contrato con el gobierno, con las universidades de $2 millones y después a los 5 meses el sistema no funciona para nada. ¿Cómo solucionamos este problema? Con un problema práctico. Si hacen un contrato con un grupo de investigación o con la universidad, bueno, ya no está mal, por lo menos están financiando un proyecto. El problema es cuando esto no es ni así, sino que es directamente, viene la multinacional o quien sea, la empresa, y va y te dice, bueno, te desarrollo esto llave en mano, ahí lo tienes, cómpramelo, no sé cuántos millones, porque claro, barato no se suele vender estas cosas, y yo con eso soy muy crítico, porque además yo creo que es una falta de respeto hacia la propia comunidad del país. Es como no darle importancia, ¿no? Decir, no, bueno, nosotros no sabéis nada, nosotros venimos aquí, que somos los más listos y los más guapos, y os lo hacemos todo y lo resolvemos todo y ahí lo tenéis. Yo con esto soy muy crítico.
Y lo creo, no sé, ¿qué es lo que hay que hacer? Es difícil de evitar esto, porque estas grandes tecnológicas multinacionales son muy potentes, ¿no? Son muy potentes, son demasiado poderosas y ganan fácilmente pues cualquier, no sé, cualquier licitación o lo que sea con un gobierno o con otro gobierno y a veces no está muy claro el respeto a aspectos de privacidad o a otros aspectos que acompañan a este tipo de aplicaciones como las que has mencionado, ¿no? Que son precisamente sensibles, por lo menos, como mínimo diría yo, ¿no? Pueden tener un impacto importantísimo en la vida de nosotros, ¿no? Los ciudadanos. No sé si he podido responder a tu Muy pregunta, políticamente, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Mi opinión es muy cautelosa y crítica ante todo esto. pero se puede generar una institucionalidad a partir de un consejo, por ejemplo, del consejo que tú armaste, del que tú formaste parte. ¿Se podrá generar una institucionalidad que pueda certificar los servicios de inteligencia artificial? ¿Podría existir? Bueno, yo creo que sí, de hecho hay muchas personas que están reclamando algo de este estilo, ¿no? Algún tipo de institución o organismo, no sé cómo llamarle, que vigilara, ¿no? Que vigilara Claro. y incluso certificara antes de desplegar ciertas aplicaciones que son muy, como decíamos antes, muy sensibles, ¿no? Antes de hacerlo, pues a analizarlo bien, ¿no? De la misma manera que no lanzamos un nuevo medicamento o un nuevo producto alimenticio sin que pase por unos controles muy estrictos y hay organismos que lo certifican, ¿no? De que aquello pues no va a ser malo, no va a causar problemas, pues algo así es pensable. Yo pienso que podría hacerse algo de ese estilo, ¿no? No debe ser fácil, ¿no? Porque ahí te enfrentas a intereses de empresas privadas que dicen, y ahora me estáis diciendo que yo os tengo que abrir mi código todo y alguien externo me tiene que decir qué es lo que, si puedo o no puedo desplegar esta aplicación. Pero bueno, luego tenemos por otra parte el trust, ¿no? La confianza. Y yo pienso que a la larga sales ganando si eres transparente, porque la transparencia para mí es la base de la confianza. Y por lo tanto, si alguien está sacando productos con nada de transparencia, que todo ahí bien, todo escondido, cerrado y no nada transparente, pues se puede arriesgar de que no acaben de ser usados o utilizados sobre todo si los que los tienen que utilizar son el gran público, por ejemplo, apps en un móvil, por ejemplo, ¿no? O donde ya dependa de la decisión de cada uno, ¿no? Si no ves suficiente garantías de transparencia y que va a cumplir con unos criterios de respeto a tu privacidad y etcétera, y que no va a ser un control masivo de la ciudadanía, yo creo que esto a la larga tiene que ser beneficioso para la empresa que decida hacer las cosas de forma transparente. Sí, ya hay iniciativas en Europa, por lo menos, por ejemplo, registro de algoritmos en Helsinki y en Ámsterdam. Y en la primera versión de estrategia española de IA que acaba de ser publicada este mes, también aparece la oficina del dato. Sí. Y también un primer paso a eso, que tal vez quizás lo más importante que la estrategia es empezar a regular esto, porque tal como tú bien decías, tal como los medicamentos y los alimentos, estos pueden dañar personas. Y claro, hay que controlar el daño. Absolutamente, sí, sí. Ricardo, nos quedan algunos minutos hoy día en esta conversación. Te propongo que yo quiero hacerle una pregunta a Ramón, que es medio complicado, pero ¿cuándo viene el próximo invierno de la inteligencia artificial? Bueno, no, yo quizás ahora la situación es muy distinta con la de los anteriores inviernos, en el sentido de que el despliegue actual y el volumen de negocio y por lo tanto de intereses
de intereses que hay detrás es enorme, que no lo hubo en el primer invierno en absoluto, y en el segundo un poquito. Los sistemas expertos, florecieron muchas empresas, Techknowledge, otras, máquinas Lisp, en fin, aparecieron como consecuencia del la segunda primavera, el segundo hype, aparecieron algo, un cierto nivel de actividad ya de negocio, de verdad, pero nada comparable con lo actual. Por lo tanto, viendo que ahora, además, es que las grandes tecnológicas es que están todas apostando fuertemente por la inteligencia artificial, absolutamente todas. Claro, ahora es difícil pensar que en el nivel en el que estamos realmente nos encontremos con un invierno propiamente dicho. Quizás yo esto no lo pensaría así, pero eso no significa que pueda haber por decirlo, en lugar de un invierno, llamémosle un otoño tormentoso. Puede haber un otoño lluvioso y tormentoso que sacuda un poco las cosas, pero no creo que tenga los efectos de los anteriores inviernos, donde se dejó prácticamente de financiar los proyectos y todo en inteligencia artificial. No anticipo un invierno de verdad. No sé. Un otoño seguido de una primavera, otra vez. Puede ser que la cosa, pues bueno, las aguas vuelvan a su cauce y estas nuevas aproximaciones de hibridar las inteligencias artificiales, está más basada en grandes cantidades de datos con small data, con razonamiento y tal, para one shot learning, o incluso hay quien habla de zero shot learning, pero bueno, en fin, son etiquetas un poco difíciles de... puede ser que sí, que una vez esto ya se estabilice y sea lo preponderante, pues entremos en una etapa bastante de aguas tranquilas, por decir algo, no lo sé. No, yo creo también como tú que lo que hay que hacer es los híbridos entre, por ejemplo, sistemas que sí tratan de comprender lo que están haciendo con la capacidad increíble de estos sistemas que pueden aprender de las correlaciones que hay en los datos, pero no aprenden de la causalidad que hay en el mundo. Claro. Y no hay una línea de razonamiento en ningún lugar donde puedas seguir, ¿no? Sí, no, porque además aprenden cosas que ya saben, por ejemplo. Es decir, en el tema del lenguaje ya hay muchas cosas que las sabemos, pero las están redescubriendo en lo que hacen. Por ejemplo, redescubren la gramática, redescubren los errores ortográficos, pero eso ya lo sabemos. Sí, si pudiéramos aprovechar eso, yo creo que hay que usar el aprendizaje profundo para descubrir lo que no sabemos. No sabemos, no para reinventar la rueda. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda la ciencia del conocimiento, que era los científicos preocupados de cómo conocemos. Y hoy día como que esa área de la ciencia que está muy ligada a lo de la inteligencia artificial como que no está no está siendo muy explotado, ¿no, Ramón? La ciencia, has dicho ciencia del conocimiento. Del cómo conocemos. Del cómo conocemos. Como nosotros cómo llegamos a conocer, ¿no? Claro, el ser humano. Sí. No, de ese tema la verdad es que no sé. Yo creo que hay un aspecto filosófico importante aquí detrás. Sí, claro. Y no soy tanto de filosofía, yo ni mucho menos, ¿no? Pero sí que en un momento dado la inteligencia artificial esto formaba parte de, cuando se hablaba de ciencia cognitiva, había gente que trabajaba en estos temas desde esos puntos de vista. Yo me acuerdo de los seminarios de Cognitive Science de Berkeley, que eran muy interesantes, con Charles Fillmore, Richard Palmer, en fin, Stuart Dreyfus. Tuve la ocasión de asistir a seminarios impresionantes, ¿no? Y se hablaba mucho a este otro nivel, ¿no? A este nivel más. Yo pienso que sí, que ahora esto se ha perdido. Y yo creo que también, Daniel, hay un tema de que hay palabras que uno asocia con el segundo invierno. Entonces uno no las usa porque se asocian con ese, digamos, fracaso, cuando en realidad son las palabras correctas, como conocimiento mismo, o como sistemas que hacen inferencias, etcétera. Que la gente no quiere hablar de cosas que se puedan asociar con sistemas expertos, aunque son las palabras correctas semánticamente que hay que usar.
Bueno, Bueno, podríamos estar horas conversando contigo, Ramón, pero tenemos que en algún momento terminar. Sí, ¿no? oye, Ricardo, y Y me dejaron con tarea para la casa porque lo primero que voy a ir a hacer es leer la historia de los sistemas expertos, que no la conozco para nada, así que voy a ir a ver si podemos hacer algo y escribir sobre el segundo invierno de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Ricardo, por estar hoy día cuando son exactamente las 8:10 de la noche en Barcelona. ¿Qué hora es en California? 11:10 de Son la las mañana. 11:10 de California y las 4:12 en Santiago de Chile. Vamos a terminar este ley de los datos. Hoy día tuvimos una entretenidísima conversación con Ramón López de Mantaraf, fundador y es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigación de Científicos de Barcelona. En el 77 se doctoró en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse con una tesis sobre aprendizaje probabilístico aplicado al reconocimiento táctil de objetos sólidos mediante una mano robótica antropomórfica y se formó en inteligencia artificial en la Universidad de California, Berkeley, donde realizó un máster en computación. Ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo el más reciente el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemática y Tecnologías de la Información del Gobierno Español. Ricardo, fue un tremendo programa, una muy buena conversación. Ojalá mucha gente nos pueda escuchar. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ricardo. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches. Muchas gracias a los dos, Daniel y Ricardo, por esta oportunidad. Encantado. Chao.